Un saludo para todos mis queridos hermanos, para todos mis queridos amigos en la fe. Dios pueda bendecirles. Es un placer el poder compartir con ustedes un consejo de la palabra de Dios y es un privilegio el poder dirigirme hacia ustedes por medio de las Sagradas Escrituras. Dios nos ha concedido esta oportunidad, nos ha dado la vida, nos ha dado la salud y en esta oportunidad me ha concedido este espacio para meditar de la palabra del Señor. Quisiera que hiciéramos una oración antes de meditar en las Sagradas Escrituras para pedirle al Señor su bendición, su dirección y que este mensaje verdaderamente pueda ser de mucha ayuda en nuestra vida espiritual. Vamos a hacer la oración. Bondadoso y amante Padre, que tu morada es en el cielo, santificado sea tu nombre. En esta hora del día, inclinamos nuestro rostro ante tu presencia para agradecerte por la vida, por la salud y por tu misericordia otorgada una vez más hacia cada uno de nosotros. En esta hora que queremos meditar y estudiar tu palabra, ayúdanos a poder entender y comprender este consejo. Danos de tu Santo Espíritu para que sea Él el que nos haga sentir la necesidad de una renovación en nuestra vida espiritual y de los cambios necesarios que tenemos que hacer. Bendice a mis queridos hermanos y amigos que escucharán este mensaje, que tu Espíritu Santo haga una obra maravillosa en sus vidas y que todos nuestros queridos amigos que aún no han hecho un pacto con nuestro Señor Jesús, pedimos por ellos para que tu gracia los alcance y tu misericordia no los abandone. Gracias por todo, bendícenos, acompáñanos en nuestra reunión y danos de tu Espíritu Santo. En Jesús lo agradecemos y pedimos estos favores junto al perdón de nuestros pecados. Amén. Muy bien, un saludo nuevamente para todos mis queridos hermanos. Vamos a aprovechar estos minutos y nos vamos a detener en el estudio de la palabra del Señor. Hoy quisiera enfocarme en nuestros queridos amigos, las queridas visitas de nuestra iglesia, aquellos que son simpatizantes con nuestro mensaje, que conocen el mensaje desde ya hace muchos días, muchos años. Quisiera dirigirme hacia ellos, hacia todos los hermanos que también ya son parte de la iglesia como miembros activos, que han entregado su vida al Señor Jesús, han propuesto apartarse del mundo y servir a nuestro Señor Jesucristo. Este mensaje es para todos, pero en especial manera para todos aquellos que son simpatizantes con nuestra fe, es decir, conocen el mensaje, pero que aún no se han decidido entregarle el corazón a nuestro Señor Jesús. Todavía quizás hay cosas en la vida de cada uno de ellos que solamente Dios y estas personas las conocerán, los motivos, las circunstancias, o todo aquello que está impidiendo el hacer una entrega de la vida al Señor Jesús. Quisiera que este mensaje pueda ayudarnos a todos a recapacitar en nuestra vida espiritual y a hacer las cosas que son necesarias hacer para que un día podamos alcanzar la salvación. Y quisiera que meditáramos en un pasaje de las Sagradas Escrituras, unas palabras que fueron expresadas por nuestro Señor Jesús cuando estuvo acá en esta tierra hace ya muchos años. En el libro de San Lucas, su capítulo 11, en su versículo 23, encontramos este hermoso consejo y esta hermosa declaración. Lucas capítulo 11, versículo 23, dice lo siguiente: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Amén. Quiero enfocarme solamente en la primera parte de este pasaje. El que no es conmigo, contra mí es. Hemos titulado nuestro estudio en este momento El último conflicto. Queridos hermanos, es muy interesante el que nosotros podamos ver las situaciones en las cuales nosotros nos encontramos, el tiempo en el cual nosotros vivimos y las circunstancias que se están dando en nuestro mundo. Hay muchas cosas que deberían de llamarnos la atención y deberíamos darnos cuenta que en estos momentos precisamente se está llevando a cabo un suceso muy importante en la historia de la humanidad, así también como en todo el universo. Y todo el universo está fijo en este mundo. Su mirada está fija y está puesta en nuestro mundo. ¿Por qué?
porque aquí se ha empezado a desarrollar uno de los sucesos más importantes de la creación de todos los mundos, de todo el universo. En el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 7, se nos da un relato de unos acontecimientos también. Y en el Apocalipsis capítulo 12, versículo 7 nos dice que estalló guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón, y así también el dragón y sus ángeles combatieron contra Miguel. Bueno, hubo una guerra, hubo un conflicto entre estos dos grupos. Miguel y sus ángeles, así también como el dragón y sus ángeles combatieron. Y en estos momentos a los que hemos llegado nosotros y a los que se nos están aproximando, debemos de darnos cuenta, queridos hermanos y amigos, que también hay una guerra, que también hay una lucha, hay un conflicto en nuestro medio, hay un conflicto en nuestro mundo que cada vez se va haciendo más grande, más fuerte, y que cada uno de nosotros como seres humanos nos estamos viendo envueltos en este conflicto. Es decir, estamos participando de este gran conflicto, de esta gran lucha que se está llevando a cabo en nuestro mundo, de esta batalla, de esta guerra. Cada uno de nosotros estamos siendo cómplices de este conflicto. En las Sagradas Escrituras, tanto como en el Espíritu de Profecía, consejos inspirados por el Espíritu de Dios, ahí se nos dice que nadie puede permanecer en terreno neutral en esta lucha. Nadie de los seres humanos, ninguno de los hombres de la humanidad puede permanecer en terreno neutral. Absolutamente nadie, querido amigo y querido hermano. Muchas veces quizás creemos que solamente se comprometen a obedecer, a ser fiel y a guardar todos los principios de las Sagradas Escrituras aquellos que entregan su vida al Señor Jesús, y que los demás no tienen responsabilidad y no tienen ninguna obligación. Pero hay algo que nosotros debemos de darnos cuenta, que en este último conflicto que se está llevando a cabo en nuestro mundo, todos somos cómplices. El mundo se está haciendo cómplice de este último gran conflicto. Y si nosotros leemos esta declaración, bueno, hoy vamos a hablar de este conflicto, pero vamos a enfocarnos qué tipo de conflicto es al que nosotros nos estamos viendo cómplices. Es la batalla entre el bien y el mal, la batalla entre Cristo y Satanás, la batalla entre la verdad y la mentira. Toda esta lucha, queridos hermanos y amigos, es a la que nosotros nos hemos involucrado, todos. La batalla entre el bien y el mal, la batalla entre Cristo y Satanás, entre la verdad y la mentira. Y esta batalla pronto llegará a su fin. Pronto terminará todo este conflicto. La cosa es, lo importante de esto es en qué lado nosotros nos encontramos en estos momentos. Entre el lado que está luchando contra el mal o del lado que está luchando contra el bien. Del lado que se está oponiendo a la mentira o del lado que se está oponiendo a la verdad. En pocas palabras, del lado de Cristo o del lado de Satanás. San Lucas capítulo 11, versículo 23, el Señor Jesús dijo: el que no es conmigo, contra mí es. Ahora leamos esta hermosa declaración. El mundo caído es el campo de batalla del mayor conflicto que el universo celestial y los poderes de la tierra hayan presenciado jamás. Nuestro mundo, querido amigo, querido hermano, es el campo de batalla del mayor conflicto que el universo celestial y los poderes de la tierra hayan presenciado jamás. El lugar en el que nosotros nos encontramos, este mundo en el que nosotros vivimos. Este mundo será el campo de batalla del mayor conflicto que hayan presenciado el universo. Este mundo fue señalado desde hace ya mucho tiempo como el escenario en el cual se libraría la mayor lucha entre el bien y el mal, entre el cielo, entre Cristo y Satanás. Y esto es lo interesante de esta declaración. Todo ser humano desempeña una parte en este conflicto.
sin dejar afuera absolutamente a nadie. Todo ser humano desempeña una parte en este conflicto. Todos los que somos miembros de iglesia, los que conocemos el mensaje, los que nos hemos entregado al Señor Jesús, así también como aquellos que todavía no lo han hecho, así también aquellos que quizás podrían pensar o han creído durante mucho tiempo que ellos no tienen ninguna responsabilidad y que no tienen nada que ver con todo lo que hoy se está llevando a cabo. Lo cierto es, querido amigo, es que todos nosotros estamos desempeñando una parte en este conflicto. Cada uno de nosotros nos estamos involucrando en este conflicto y hay una lucha de la cual nosotros también estamos haciendo. Y más adelante vamos a ir viendo qué tipo de lucha estamos llevando nosotros. Los hombres pueden aceptar o pueden rechazar al Redentor del mundo. Todos son testigos, a favor o en contra de Cristo. Todos son testigos y todos son cómplices de este conflicto, ya sea a favor de nuestro Señor Jesús o así también en contra de nuestro Señor Jesús. Él lo dijo: el que no es conmigo, contra mí es. Y los hombres tenemos esta facultad de decidir, de elegir si aceptar o rechazar al Señor Jesús. Todos nosotros tenemos esta facultad. Decidimos si aceptamos a Jesús o decidimos rechazarle. Es una facultad que Dios nos dejó desde un principio. Desde el momento en que Dios creó al hombre, le dio esta facultad de decidir y elegir si servirle o no servirle. ¿Qué involucra el servirle al Señor Jesús? ¿Qué incluye servirle al Señor Jesús? Incluye que nosotros, si nos ponemos del lado de Jesús, hacemos la lucha contra el mal, hacemos la lucha contra la mentira, hacemos la lucha contra Satanás, contra sus agentes, contra sus ángeles. ¿Y qué involucra si nosotros aún no hemos aceptado al Señor Jesús? Está involucrando que nosotros estamos luchando con el Señor Jesús, porque Él nos invita, Él nos llama, pero nuestra lucha es rechazar ese llamado. ¿Y quién está ayudando al hombre a hacer esto? A rechazar el llamado del Señor Jesús: Satanás. Por eso es que hemos dicho, todo ser humano desempeña una parte en este conflicto, entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás, entre la verdad y la mentira. El detalle de todo esto es que los hombres pueden aceptar o rechazar. Decide cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros decidimos qué decisión vamos a tomar, de qué lado nosotros nos vamos a poner, contra quién vamos a luchar, contra Cristo o contra Satanás. Y hay algo muy interesante de todo esto, es que todas aquellas personas que hasta este momento no le han entregado su corazón al Señor Jesús, están luchando contra el Señor Jesús. Y todos aquellos que le han entregado el corazón al Señor Jesús están luchando contra las cosas de este mundo, contra las potestades de este mundo, contra las tinieblas y contra el más grande enemigo que pueda tener el ser humano, Cristo y toda la hueste celestial, que es Satanás. Si nosotros nos hemos entregado a Jesús, nuestra lucha, como dice el apóstol Pablo, no es contra carne, no es contra sangre, es contra potestades de las tinieblas, que siempre está buscando la manera de apartarnos de este grupo que lucha contra el mal. Y es por eso importante esta declaración: el que no es conmigo, contra mí es. El último conflicto, querido hermano, entre la verdad y el error, no es más que la última batalla de la controversia que se viene desarrollando desde hace tanto tiempo. Este momento en el que nos ha tocado vivir a nosotros es la última batalla de la controversia que se viene desarrollando desde ya hace muchos años. Hace tanto tiempo que esta lucha empezó y está llegando a su final. En esta batalla hemos entrado ahora. En esta batalla nos encontramos nosotros. Las leyes de los hombres y las leyes de Dios. La religión de la Biblia y la religión de las fábulas y las tradiciones. Es lo que hoy nosotros estamos enfrentando y vamos a tener que enfrentar cada vez más. Y cada vez más esto será más tenso, será más fuerte esta lucha.
donde el que ha entregado su corazón a Jesús va a tener que defender la religión de la Biblia, las leyes de Dios. Y así también ahí está el otro grupo, que se va a oponer a esta religión, que se va a oponer a las leyes de Dios. Y cada vez más la lucha será más grande. Y así también nuestros esfuerzos tienen que ser mucho más grandes. Por eso, la obra que hacemos o dejamos de hacer como seres humanos es la que decide con tremendo poder nuestras vidas y nuestros destinos. El rechazar a Jesús decide nuestro destino, como el aceptarle también. Por eso decíamos hace un momento, todo ser humano desempeña una parte en este último conflicto. ¿Por qué? Porque de un lado nos estamos poniendo. Si hay una batalla, solamente hay dos poderes y hay dos grupos que se están enfrentando. Y hay algo por lo que están luchando. Nuestro Señor Jesús, por lo bueno, y el enemigo de Jesús, por lo malo. Uno por lo que es verdad y el otro por lo que es mentira. Y cada uno de nosotros estamos desempeñando una parte muy importante en esta batalla y en este último gran conflicto. Y la obra, querido amigo, que hacemos o dejamos de hacer es la que decide con tremendo poder nuestras vidas y nuestros destinos. Por momentos el mal parece ser el vencedor, por las cosas que vemos, por lo que nos toca que vivir, por las cosas que escuchamos, que sentimos. Pareciera que el mal será el vencedor. El mundo completo se ha dejado seducir por su poder sin tomar en cuenta las señales de los tiempos que están anunciando el fin de su época, que están anunciando la destrucción de este mundo. Pero el mundo entero se ha dejado seducir por su poder sin tomar en cuenta todas estas cosas. Pero es ahora, querido hermano y amigo, cuando Dios ha decidido llamar a los más sencillos, a los más humildes, quizás aún hasta los más débiles de la tierra, para magnificar su carácter y demostrar que el sacrificio de su Hijo no es inútil, como Satanás ha aseverado, que no ha sido en vano como Satanás ha hecho creer, que se puede recuperar la imagen perdida de Adán, que podemos recuperar la felicidad que Satanás nos ha robado. Es ahora, querido amigo, cuando Dios ha decidido llamarte. Es ahora cuando Dios ha decidido tomarte en cuenta en esta lucha. Pero quiere que cada uno de nosotros nos pongamos del lado correcto y que no nos equivoquemos en la decisión y elección que vayamos a tomar. Y es por eso que ahora el Señor, en estos momentos trascendentales de la historia de la humanidad, es ahora el momento cuando el Señor quiere hacernos el llamado. Quiere que nosotros también marquemos una historia. Y que la historia que nosotros marquemos sea una historia hermosa y que resuene por la eternidad. Por esa razón, queridos hermanos, ahora es el momento de tomar decisiones correctas, de ver contra quién nosotros estamos llevando esta lucha, de qué lado nosotros nos hemos estado poniendo durante hace tanto tiempo ya. Aquel versículo del apóstol Pablo, aquel versículo donde el apóstol dice, no hay justo, aún ni siquiera uno, lo que dice el libro de Romanos capítulo 13, versículo 10, estas palabras del siervo de Dios, Romanos capítulo 3, versículo 10, dice, como está escrito, no hay justo, ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Parece hacerse eco en estos tiempos. Estas palabras resuenan en estos momentos. No hay justo, decía el apóstol Pablo, ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Estas palabras resuenan y parece hacer eco en estos tiempos. La pregunta es, ¿dónde están aquellos siervos fieles que declaraban el futuro sin temer las consecuencias, como Daniel y el amado Juan? ¿Dónde están esos jóvenes que preferían morir antes que adorar a otro Dios, como los 3 jóvenes hebreos en Babilonia?
¿Dónde están esos hombres entregados que no temían llamar al pecado por su nombre, ni aún de los reyes mismos como Juan el Bautista? ¿Dónde están estos personajes? ¿Dónde está ese espíritu? ¿Dónde está ese deseo de servir, de obedecer, de entregarse por la causa del Señor Jesús? ¿Dónde? El mundo los reclama, Dios los necesita y los está buscando y los está llamando. Porque hay una necesidad de este espíritu. Hay una necesidad que hombres como los de antes, con ese deseo, con esa entrega, con ese espíritu, vuelvan a levantarse en estos momentos. La mayor necesidad del mundo es la de hombres que en estos tiempos no se vendan ni se compren. Hombres, como lo dice el don de profecía, hombres que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus almas, que sean fieles en lo muy poco. Hombres que no teman dar al pecado el nombre que le corresponde. Hombre que se mantenga firme de parte de la justicia, de parte de la verdad, de parte de la religión de la Biblia, aunque se desplomen los cielos. De este tipo de hombres y mujeres necesita la causa de Dios en estos momentos. Y los necesita el mundo entero. Porque el mundo hoy está languideciendo en estos momentos. Pero es la consecuencia de sus acciones. Son resultado de su mala manera de vivir y son resultado de las malas elecciones que de un principio empezaron a hacer. Mensajes para los jóvenes dice que cuando un hombre o un joven da un mal paso, el segundo irá por un mal camino y luego el tercero y así sucesivamente. Pues el hombre empezó a apartarse de Dios desde hace ya muchos años. Y como lo dice Isaías, como lo dice el profeta Jeremías, y como lo dicen todos los profetas de las Sagradas Escrituras, y hubo uno en especial en el cual se registran las palabras: porque dos males ha hecho mi pueblo, lo dejaron a él y empezaron a seguir sus propios caminos. Queridos hermanos y amigos, es por esta razón que este conflicto es muy importante en nuestra vida, porque es la que está decidiendo nuestro destino. Del lado de que nosotros nos estamos poniendo, es la que va a elegir, y nosotros estamos decidiendo nuestro destino, nuestra recompensa al final de la historia de este mundo. Y quizás nos tocó vivir en los tiempos más difíciles, pero hoy es tiempo de despertar, hoy es tiempo de reflexionar, hoy es el momento de darnos cuenta que el Señor nos está llamando, que el Señor quiere usarnos en este conflicto, quiere que seamos parte de este conflicto, pero del lado correcto, para que tengamos una recompensa muy hermosa y muy agradable. Hoy, hermanos y amigos, aunque son los tiempos más difíciles de la humanidad, pero hoy es tiempo de despertarnos, hoy es tiempo de levantarnos, hoy es tiempo de tomar decisiones y de quizás poner muchos altos en nuestra vida, porque nuestra salvación, decía el apóstol, está más cerca de cuando nosotros creímos. Hoy es el momento, queridos hermanos, que si la salvación se nos está otorgando en nuestras manos, hacernos de ella, como dice el apóstol Pablo. Hay que refugiarnos en esas promesas. Y esta salvación que hoy se nos ha depositado en nuestras manos, y ya que es nuestra facultad, si rechazarla o aceptarla, pues hay que aceptarla y no hay que dejar ir esa oportunidad. Hay que poner de todos nuestros esfuerzos, porque vale la pena, querido hermano y amigo, ponernos del lado de Jesús. Como lo dice una alabanza, bien vale la pena, hermano, ser fiel. Si es que sí vale la pena, si es que sí a nosotros nos vale mucho el ponernos del lado del Señor Jesús. Hay un dato importante, histórico sí, pero quisiera hacer un paralelo y quisiera aplicarlo en nuestra vida espiritual. Hace más de 60 años, 70 años, un 29 de mayo de 1953, que una noticia giró alrededor del mundo
un par de alpinistas habían conquistado la cima más grande del mundo, el famoso Monte Everest, con sus 8.842 metros de altura. Este monte había representado un desafío para los hombres, y el conquistar aquella cúspide había significado una de las hazañas más grandes de la historia. Muchos lo intentaron, muchos se esforzaron por lograrlo, por conquistar aquella cúspide, pero no todos lo lograron. Y cuando lograron llegar hasta la cima, según el dato, fue uno de los desafíos más grandes que el hombre haya podido conquistar. Si eso, queridos hermanos y amigos, si esos son capaces de hacer los hombres lejos de Dios y solo por una gloria temporal, la pregunta es: ¿por qué no luchar nosotros hasta alcanzar la cima de los ideales cristianos y pelear esta última batalla al lado de nuestro general Jesús? Si los hombres lejos de Dios pueden tener éxito, pueden alcanzar estas cosas, y solamente por una gloria temporal, ¿por qué no luchar nosotros hasta alcanzar la vida eterna? ¿Por qué no luchar nosotros hasta alcanzar la perfección de nuestro Señor Jesús y pelear esta última batalla al lado de nuestro general, al lado del Señor Jesús, el cual nos dará los laureles de una dicha inmortal? ¿Valdrá la pena pelear esta última batalla al lado de Jesús? ¿Qué perderemos si no lo hacemos? Lo perderemos todo. Por esa razón, queridos hermanos, si hoy nosotros tomamos decisiones, hay que pedirle al Señor que nos ayude a no equivocarnos en esas decisiones y a no seguir luchando del lado incorrecto, sino luchar del lado correcto. Porque si es un conflicto y es una lucha que, como decía una declaración que hemos leído anteriormente, todo ser humano desempeña una parte en este conflicto, pues hay que pedirle al Señor que nos ubiquemos del lado correcto para que nuestra lucha pueda ser victoriosa y que nuestra elección pueda tener una recompensa de la cual nosotros un día vamos a sentirnos felices. Por esto, hermanos, es que el Señor Jesús dijo: el que no es conmigo, contra mí es. ¿De qué lado nos estamos poniendo nosotros? ¿De qué lado hemos estado luchando nosotros? El mundo en el cual nosotros nos encontramos cada vez más se está volviendo más y más anárquico, es decir, desorganizado, donde cada quien hace lo que quiere hacer, y este conflicto, estas circunstancias, pronto se terminará. Pronto una gran angustia sobrecogerá a las naciones, más grandes de las que quizás se han visto involucradas todas las naciones en estos momentos. Por esta enfermedad hubo una angustia que sobrecogió a todas las naciones. Pero viene una angustia, queridos hermanos, una gran angustia que no cesará hasta que Jesús venga. La esperanza de todos los seres humanos en estos momentos es que esta pandemia, esta enfermedad termine pronto. Esa es la esperanza, es el deseo y el anhelo de todos. Mas quizás no todos se están dando cuenta que las cosas en nuestro mundo, en vez de mejorar, cada vez más irán de mal en peor. Y pronto, dice las Sagradas Escrituras, y lo confirma el don de profecía, que pronto una angustia sobrecogerá a las naciones, una angustia que no cesará hasta que Cristo venga. Hay angustias, hay cosas en nuestro mundo, sufrimientos en la tierra que no van a cesar hasta que Cristo se manifieste por segunda vez. Y nosotros, con el deseo de que esto mejore, debemos mejorar nosotros, debemos de cambiar nosotros, para que todas las cosas que empezarán a verse en nuestro mundo no nos afecte a nosotros. Estamos en víspera del tiempo de angustia y nos esperan dificultades apenas sospechadas, dice el espíritu de profecía. El don de profecía nos hace ver todas estas cosas, que nos hallamos en el mismo umbral de la crisis de los siglos, y en rápida sucesión se seguirán unos tras otros los castigos de Dios.
¿Por qué? Porque su gracia, porque su misericordia se está retirando lenta pero ciertamente de la tierra. Y es por eso que nos hallamos en el mismo umbral de la crisis de los siglos, en donde en rápida sucesión se seguirán unos a otros los castigos de Dios. Y si nosotros no tomamos una decisión pronto y la decisión correcta, hermanos, lamentablemente perderemos lo que hoy se nos ha puesto en nuestras manos, la salvación, la vida eterna, esa felicidad por la que lucha la humanidad. Pronto, muy pronto, todos tendrán su recompensa y todos van a recibir lo que merecen, lo que merecemos. Tiempos tormentosos están delante de nosotros, hermanos y amigos, porque como lo hemos dicho al principio, es un conflicto al cual nosotros hemos entrado. Es una lucha que hemos iniciado, una lucha contra el bien y el mal, contra Cristo y Satanás, contra la verdad y la mentira. Quiera Dios ayudarnos a escoger lo correcto y a ponernos del lado correcto. Pero como dijo Jesús, no os alarméis. No queremos alarmarlos, solo queremos hacer conciencia en los tiempos en que vivimos y las elecciones que nosotros estamos haciendo, las decisiones que nosotros estamos tomando y la actitud que mostramos en las cosas que hoy estamos viendo y estamos viviendo. Porque esa actitud que nosotros estamos tomando hoy, ante las cosas que se ven, que se dicen, son también las que están decidiendo nuestro destino. Como leíamos hace un momento y como decíamos hace un momento, lo que hacemos y lo que dejamos de hacer también influyen en gran manera en el destino final de cada una de nuestras vidas. Hay un día que Dios ha designado para la conclusión de la historia de este mundo. Hay un momento que Dios ha determinado para ponerle fin a tanto dolor y a tanto sufrimiento. Él dijo, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a las naciones y entonces vendrá el fin. La profecía se está cumpliendo rápidamente. Está cercano el día cuando el destino de las almas se decidirá para siempre, querido hermano y amigo. Ha llegado el momento de que nosotros reflexionemos, meditemos y, como decía el apóstol Pablo, que nos levantemos, que despertemos y que nos demos cuenta de qué lado estamos en estos momentos, contra quién estamos luchando nosotros. Pero él al final dijo, pero no os alarméis, todo esto tiene que pasar, pero no es el fin. Para ir finalizando, dice el libro de Jueces, capítulo 5, ustedes pueden encontrar este relato. Cuando Jesús salió antes de la toma de Jericó, apareció a él un guerrero completamente equipado para la batalla. Y Josué hace una pregunta. Josué capítulo 5, versículo 13, dice lo siguiente. Y sucedió que cuando Josué estaba cerca de Jericó, alzó sus ojos y miró, y he aquí un varón estaba delante de él con su espada desenvainada en su mano. Y Josué fue hacia él y le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Hermanos, ¿qué somos nosotros de Jesús? ¿Qué es Jesús para nosotros? Porque como dijo Jesús, el que no es conmigo, contra mí es. Si no estamos del lado de Jesús y si no nos queremos poner del lado de Jesús, es porque tomamos a Jesús como un enemigo. Pero si nos ponemos del lado de Jesús, lo hacemos y lo tomamos como un amigo. Josué dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Hay batallas que pelear cada día. En cada alma se combate una guerra entre el príncipe de las tinieblas y el príncipe de la vida. Hermano y amigo, Dios nos ayude a tomar la decisión correcta antes que sea demasiado tarde y nos arrepintamos. Dios bendiga su palabra y bendiga a todos mis queridos hermanos, en especial manera las amadas visitas, los simpatizantes de esta fe, de este evangelio. Dios les bendiga y que su gracia todavía
les acompañe y su misericordia no los abandone, para que ellos puedan un día tomar esta decisión y ponerse del lado correcto. Es mi deseo en esta hora. Amén. Muy bien, vamos a finalizar y lo vamos a hacer con una oración por el mensaje que hemos meditado en estos momentos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Una vez más inclinamos nuestro rostro ante tu presencia como muestra de gratitud, Señor, por la oportunidad que nos concedes de escuchar tu palabra. Gracias por los mensajes que nos das. Ahora pedimos que puedan ser eco en nuestros corazones y que puedan quedar grabados en nuestra mente y que podamos poner en práctica cada uno de los consejos que día tras día nos das. Bendice a los hermanos, bendice a los amigos, a todos aquellos corazones, Señor, que todavía no lo han entregado a nuestro Señor Jesús. Suplicamos por ellos, para que no los abandones y tu gracia los alcance y tu misericordia no los abandone nunca. Gracias por todo. Acompáñanos durante este día, perdona nuestras faltas y perdona nuestros pecados. En Jesús lo agradecemos y suplicamos todos estos favores. Amén. Muy bien, un saludo para todos mis queridos hermanos, para todos mis queridos amigos. Dios les bendiga. Fue un placer el poder compartir con ustedes y que Dios bendiga su palabra y a todos nos acompañe en este día, es nuestro deseo. Amén. Un saludo para todos. Dios les bendiga.